Buenas tardes, alumnos. Daremos inicio a la clase del día de la fecha, al tema que le corresponde es al del término de fracturas, con los siguientes pasos: la definición, los síntomas, el diagnóstico clínico, los métodos complementarios utilizados o a utilizarse, tratamientos con sus métodos de inmovilizaciones por medio de métodos incruentos, métodos cruentos, como allí lo indican, clavos cerclajes, y la fijación esquelética externa. El objetivo de esta clase, como siempre, cada clase tiene un objetivo, principalmente el objetivo particular, es describir las afecciones quirúrgicas que corresponden a este capítulo, reconocer e interpretar los siguientes signos clínicos de las fracturas, aplicando los métodos de exploración conocidos, elaborar diagnósticos, pronósticos y sus respectivos tratamientos. Como todo teórico, ustedes saben que es una guía de estudio en la cual en cada punto y en cada ítem ustedes deberán profundizar en la bibliografía. Podemos definir a las fracturas como una solución de continuidad. Solución de continuidad para ustedes es un término conocido, porque la solución de continuidad se refiere a las heridas. Quiere decir que es una solución de continuidad de un tejido, en este caso el tejido óseo, originado en general de forma intensa y rápida. Quiere decir que en cualquier lugar del cuerpo que existen estructuras óseas, puede haber una herida ósea, que pueden ser los huesos planos de la cabeza, pueden ser los huesos cortos de la columna vertebral, pueden ser los huesos largos que conforman las costillas, que conjuntamente con el esternón y la columna vertebral van a formar el esqueleto del tronco del paciente, pero más está orientado hacia los miembros, ya sean miembros anteriores o torácicos, y los miembros posteriores o pelvianos. Cualquier especie de interés veterinario puede sufrir una herida ósea, o sea, una fractura, pero de los que se presta mayor atención por la frecuencia, por los métodos complementarios que se utilizan y en el orden de importancia económico, se van a referir, si es grandes animales, a rumiantes, los equinos y principalmente en carnívoro, que son las especies donde más hincapié se hace en este capítulo por los distintos métodos de diagnósticos y tratamientos. Etiología sería por qué se producen estas lesiones, y tenemos factores predisponentes, en este caso acá denominamos anatómicos, y se refieren a lo que es los aplomos. Aplomos era aquello estudiado en la cual líneas imaginarias corrían desde un punto a otro punto de un miembro, ya sea anterior y posterior, que deben caer en determinado momento en el punto de gravedad. Cuando hay deficiencias o malos aplomos, es un factor que predispone a esta patología. Dentro de los factores fisiológicos juegan un rol muy importante, principalmente la edad. Acuérdense que los animales jóvenes están más expuestos, como así también los animales muy añosos, aquellos pacientes gerontes. En los dos extremos, el aspecto fisiológico de joven y geronte es un factor predisponente. De los factores patológicos más interesantes son aquellas de origen nutricional. Recuerden
que hay alteraciones que se denominan alteraciones nutricionales, como el hiperparatiroidismo nutricional secundario, en la cual directamente juega un papel importante en el rol patológico aquellas alteraciones metabólicas del calcio y el fósforo. Quiere decir que aquellos pacientes que no se alimentan en forma correcta en su etapa biológica importante de crecimiento pueden sufrir algún trastorno de esta índole. Dentro también de lo fisiológico le pueden agregar lo que es la talla, lo que es el peso del paciente y lo que es el piso donde hacen su recría. De los factores determinantes, el traumatismo es el principal elemento para provocar la ruptura o la herida ósea. Siguiendo con el tema, dice aquí, como ustedes pueden apreciar como título, mecanismo de producción de las fracturas. Quiere decir que son fuerzas aplicadas al hueso que interactúan de distintas maneras, como pueden ver desde esta imagen hasta la última, interactúan fuerzas para que puedan provocar la herida ósea. La flexión es una de las fuerzas. Acá pueden ver la flecha de cómo actúa una flexión y qué tipo de lesión o qué tipo de herida provoca. Esto es una foto sacada de la bibliografía básica, o sea que si quieren profundizar sobre este tema, tendrían que recurrir a ellas. La flexión y compresión axial, digamos, se suma la flexión, pero a su vez una fuerza axial, que se la ve en esta flecha, en la cual interactúan esa fuerza y provoca este tipo de herida ósea. La fuerza de compresión axial, fuerza de compresión, ya sea desde proximal y desde distal, van a provocar este tipo de herida. La torsión ósea, torsión, va a provocar este tipo de herida ósea en forma espiralada, y la de altas energías, los traumatismos de alta energía, van a provocar este tipo de lesión, que son distintos tipos de fragmentos dentro de la lesión ósea. Las heridas óseas se clasifican. Hay determinados patrones de clasificación de esto. Es extensa la clasificación. Nosotros solamente le vamos a dar dos ítems de que ustedes deben conocer. Uno de ellos es de acuerdo a dónde se localiza en el hueso. Partes del hueso y principalmente en aquellos huesos largos. Acuérdense que se pueden fracturar los huesos cortos, los huesos planos y los huesos largos. De los planos, acuérdense que todos los de la cabeza son planos, la escápula en el miembro anterior es plano y el ilion en el miembro posterior es plano. A partir de allí, los huesos cortos son de la columna y la mayoría del resto son huesos largos. Y acuérdense que todo hueso largo tiene para su estudio dos extremidades, una proximal, una distal, que se denominan epífisis, y una parte central que se denomina cuerpo o diáfisis. Por eso que una de las clasificaciones de la fractura es de acuerdo a si están en la epífisis, en la fisis o punto de desarrollo óseo, pueden estar en sus apófisis, en sus metáfisis o en sus diáfisis. Para hacerlo más fácil, los huesos largos pueden sufrir fracturas en sus epífisis o en sus diáfisis. Por ende, se denominarán fracturas epifisiarias y fracturas diafisiarias.
Y del lado izquierdo de su pantalla, van a estudiar todo lo que son las fracturas articulares. Acuérdense que toda extremidad proximal y distal de un hueso, a excepción de la escápula y del ilion, tienen, digamos, una unión, o se lo estudia como medio de unión, o también se la estudia como, digamos, una articulación, y tienen en su extremo proximal una cara articular que coapta perfectamente con la cara distal del otro hueso. Por ende, en estas caras articulares pueden haber fracturas, y este tipo de fracturas se denominan fracturas de Salter-Harris. Las fracturas de Salter-Harris se refieren a las fracturas articulares, y los hay de 5 tipos, como pueden apreciar en esta imagen, en la cual el tipo 1 se desprende totalmente la epífisis o fisis, en la de tipo 2 se desprende una parte de la fisis y una parte de la metáfisis, en la de tipo 3 se desprende una porción de la fisis y hacia la cara o cartílago articular. La de tipo 4 toma diáfisis, epífisis hacia la cara articular, y la de grado quinto o grado 5 hay un aplastamiento de la fisis. Por ende, los pronósticos variarán. La de grado 1 es de mejor pronóstico médico, y la de grado 5 es la de peor pronóstico médico. Según su origen, las heridas óseas pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Normalmente está descrito en la bibliografía congénitas, pero es muy difícil de hallarlas. Las que normalmente ustedes van a tener en sus consultorios son aquellas que son adquiridas. Por sus formas, las fracturas también se clasifican en incompletas y completas. Incompletas son aquellas en que solamente está lesionado o tiene la herida una sola parte de su estructura ósea. Digamos que solamente una de las caras o de los bordes está lesionado, no llega al otro extremo. Esas son incompletas porque solamente daña una parte del periósteo. Es como que no completa hasta el otro periósteo. Las completas son aquellas donde existen 2 cabos fracturarios netos, en la cual quiere decir que la herida ósea disrumpe o lesionan los dos periósteos de las caras de la diáfisis. Con respecto a la piel, se clasifican en cerradas. Hay otras que acá no está colocada, pero anótenlo por favor, que se denominan abiertas. Y por último, las expuestas. Quiere decir que si tenemos en cuenta la piel, las fracturas pueden ser cerradas, pueden ser abiertas o pueden ser expuestas. Las cerradas son aquellas que normalmente siempre se ven con mayor frecuencia, en la cual por la causa predisponente, por la causa determinante, la estructura ósea se fractura y queda, digamos, en su lugar anatómico. Las abiertas, las que acá no están colocadas dentro del slide, las abiertas son las aquellas en que por X motivo de la fuerza, del impacto y de la gente, uno o los dos fragmentos se exteriorizan al exterior, pero vuelven a ingresar dentro de la piel. Significa que se llaman abiertas porque ustedes van a encontrar una solución de continuidad de la piel. Y las expuestas son aquellas en la cual el paciente
y ustedes van a ver que un cabo fracturario, 2 o más, se encuentran expuestos, están por fuera de la piel. Por esto que es importante acá que ustedes retomen el concepto de contaminación-infección, por el término de que contaminación de una herida era hasta las 12 o 16 horas. Y después de ese tiempo, esa herida está infectada. Lo va a pasar lo mismo con la estructura ósea. Si encuentran externamente a la piel el fragmento, tienen que averiguar por anamnesis en cuánto tiempo ha ocurrido, en cuánto tiempo ha pasado de que ese hueso está expuesto. Si está dentro de las 12 horas estará contaminado, y si está más de 16 horas estará infectado. Por la diferenciación de las líneas de fractura. Otra clasificación es de acuerdo a la línea. Línea se llama esto que ustedes pueden apreciar acá, esto que pueden apreciar acá, esto, todo como las líneas que demarcan la separación de un hueso. En este primer punto acá se denominan transversas, porque agarra esta cortical, va a ser completa, y es transversa a la línea longitudinal del hueso. De acuerdo al eje longitudinal es transversa. Oblicua es aquella donde comienza y se extiende hacia el otro sector, y también se denominan oblicuas o en pico de flauta. Aquellas que comienzan en una parte del periósteo, gira, da vuelta por la estructura ósea y vuelve al otro lado, se denominan espiraladas, y es muy frecuente en animales jóvenes, porque el hueso tiene mayor elasticidad que tenacidad. Estas la denominan conminutas reductibles porque tienen 1, 2 y 3 fragmentos, pero que se reducen muy bien. Y están aquellas otras donde ustedes pueden contar un fragmento, 2 fragmentos, 3 fragmentos, 4, 5, 6, 7 y 8, en la cual por el dibujo de la bibliografía está ordenado, pero se van a encontrar que todos estos fragmentos están dispersos entre las masas musculares y en la cual después la tenemos que alinear. El otro paso o el otro punto de referencia es el mecanismo de reparación de la fractura. Este que dice acá espontáneo también se la denomina reparación biológica de la fractura. ¿Es una reparación espontánea o una reparación biológica de las fracturas? Esta reparación tiene 3 fases: inflamatoria, de reparación y de remodelación. Cada una de esta etapa tiene un juego íntimo, fisiológico, de movimientos celulares y movimientos de tejidos para que cada etapa cumpla con el tiempo. Esta etapa, o esta que dice espontánea, o también se denomina reparación biológica de la fractura, es aquella en la cual no interviene la medicina, no interviene el médico, no interviene el traumatólogo para repararlo. Se repara biológicamente como está. Como todos saben, por patología general hay un proceso inflamatorio. Imagínense, pasa un canino en la calle, es atropellada por una moto, golpean el fémur, se fractura el fémur. Lo que primero aparecerá van a ser rupturas vasculares, donde aparecerá un hematoma, un proceso inflamatorio. El hematoma, que ya saben lo que es una colecta de sangre en cavidad neoformada, comienza a organizarse por medio de su coágulo
y empieza la fase de reparación. La fase de reparación significa que primeramente va a haber una etapa cartilaginosa para que esas células del condrocito se transformen en osteocitos y se provoque la reparación de esa estructura. Y por último, la etapa de remodelación. La remodelación es, en este caso, la remodelación va a ser a expensa a cómo está o cómo están los fragmentos dentro de las estructuras del miembro. Quedará cómo se repare, nadie hará nada por ella. Por ende, algún día que ustedes puedan apreciar un paciente, ya sea canino, felino, de cualquier especie, que tenga un acortamiento de alguno de los miembros, ya sea anterior o posterior, con atrofia muscular, seguramente que si palpan ese miembro, van a ver que hubo en su momento una fractura, que nadie reparó en forma científica, por ende el organismo mismo hizo la reparación biológica y queda a expensa del acortamiento del miembro y de la atrofia muscular. Acá en el próximo dice artificial, y en vez de decir de artificial tendría que ser, digamos, reparación médica, reparación por medio de la medicina y de aquellos profesionales que se dedican a la traumatología y ortopedia. Hay métodos, como dice acá, en este caso, para reparar, estamos en la etapa de reparación de las fracturas, externos o incruentos. Los externos o incruentos podemos llamar al yeso convencional, que todos ustedes conocen, es un yeso, una venda de tipo Cambridge o más modernamente las vendas Coman, que son elastizadas, y las férulas, que en la actualidad las férulas externas ya están en desuso. Ya los tratamientos cruentos o internos se refieren a procesos de reparaciones ya por intermedio del acto quirúrgico, en la cual se pueden utilizar clavos intramedulares, cerclajes de alambres, hemicerclajes para evitar la rotación del hueso, tornillos, placas que pueden ser de compresión dinámica, fijadores esquelético externo o también denominado Kisner-Elmer. Fíjense lo que va a pasar. Esto es sacado de la bibliografía convencional para que ustedes puedan ver la distinta desde la A a la F, cómo va pasando las distintas etapas de inflamatoria, de remodelación, de reparación y remodelación de un hueso. Acá estamos en la etapa del hematoma, hay un tejido de granulación, avanza el tejido conectivo, hay un hueso canceloso que se hace cartilaginoso y un fibrocartílago, que eso después se hace hueso, y después viene la etapa de remodelación por los canales de Haber. Cicatrización de la brecha, todas fotos tomadas de la bibliografía para que ustedes lo puedan consultar, y van a ver acá que hay una placa de compresión dinámica. Acá va a haber un tornillo colocado que atraviesa las dos corticales, y van a ver ustedes cómo está la brecha fracturaria. Ahí va a estar el hematoma, acá va a estar el hematoma, ahí va a estar la fractura, y ahí se van remodelando hasta que esto casi queda toda una estructura ósea. ¿Qué factores influyen para que el hueso se repare rápido o tarde más tiempo su reparación? Como acá dice factores que influyen en la reparación, tenemos en primer lugar la irrigación, en segundo lugar el tamaño del hueso, qué tipo de fractura hay y qué reducción o inmovilización se ha realizado. La irrigación es muy importante. Recuerden ustedes que todo tejido
cicatriza a expensa de la irrigación. Quiere decir que todo tejido que está muy vascularizado cicatriza más rápido que otro tejido menos vascularizado. Y recuerden, porque ustedes pueden ver acá está un hueso largo, con su diáfisis, acá está su epífisis, y van a ver ustedes que tiene, lo más irrigado que tiene un hueso es el periósteo, las arterias periósticas, siempre desde el cuello hasta casi la epífisis, todo lo que está irrigado, pero sumamente irrigado, es el periósteo. Por eso que el periósteo es la capa osteogénica, irrigada e inervada de un hueso. Quiere decir que lo que duele del hueso es el periósteo, porque está inervado por fibras sensitivas. ¿Qué tiene a su vez? Como ustedes ven acá y habrán estudiado en su momento, en primer año, que había un orificio chiquitito en los huesos y que se denominaba agujero o foramen nutricio. Por allí ingresa el vaso que va a irrigar la médula ósea. Quiere decir que tiene una irrigación endostal y periostal. Cuando más irrigación tiene un hueso, más rápido cicatriza. Cuando menos irrigación tiene un hueso, menos cicatriza. Ejemplo. Los huesos que más rápido cicatrizan en el miembro anterior van a ser aquellos que tengan más masa musculares y que tengan más irrigación. Al haber más masa muscular, hay más sangre. Por ende, la escápula y el húmero son aquellos huesos del miembro anterior que van a cicatrizar más rápido. No así desde el antebrazo o desde el codo al dedo, porque hay muy poco tejido muscular, está el plano subcutáneo del antebrazo, muy poca irrigación tiene el hueso, por ende se espera una cicatrización del antebrazo al dedo mucho más lenta. Lo mismo ocurrirá con el miembro posterior. Lo que más irrigado y más masa muscular tiene es, digamos, la pelvis, y le sigue el fémur. Pero a partir de la rodilla o babilla hacia el dedo, muy poca irrigación. No significa que no esté irrigado, todos los órganos están irrigados, pero menos irrigación, por ende la cicatrización va a ser en mayor tiempo. El tamaño del hueso, eso también interesa, porque cuando más grande es el hueso, repara más rápido por su gran irrigación. Según el tipo de fractura, si es una transversa o una oblicua, donde solamente hay 2 cabos fracturarios, entonces la reparación es más rápida si está bien estabilizados los cabos. No es lo mismo que sea una múltiple o una multifragmentaria, digamos, una fractura ósea gruesa a varios fragmentos, en la cual la cicatrización va a tardar más. Y también de acuerdo a la reducción e inmovilización que ustedes realicen, o que se realiza, que el médico realiza. Acuérdense que hay incruentas o externas, que son los yesos, las férulas o las vendas, y están las movilizaciones cruentas o internas, que intervienen ya la cirugía. El diagnóstico, acuérdense que nosotros siempre le pedimos un orden en la cual tenemos que definir, tenemos que dar si tiene sinónimos, después tiene la etiopatogenia o etiología y patogenia, las causas predisponentes determinantes, después viene el diagnóstico, después vendrá el pronóstico y por último llegará el tratamiento. El diagnóstico se realiza, acuérdense siempre de los pasos de la semiología, no me voy a cansar nunca de repetirlo. La semiología indica que hay que hacer inspección, palpación, percusión, auscultación y por último los métodos complementarios. Por ende, el diagnóstico de las fracturas se deben usar los métodos generales de exploración clínica como
la inspección, la palpación, la auscultación y por último utilizar los métodos complementarios. En este caso de fracturas óseas no se utiliza la percusión. El diagnóstico clínico, el que ustedes deben ver, se denomina, va a ser por la unión. Quiere decir que cada hueso que cicatriza y se une bien tiene ausencia de dolor y una absoluta rigidez en la región de la fractura. Cuando esto no ocurre, cuando no ocurre una buena reparación, vamos a tener patologías de la reparación. Y tenemos de dos tipos. Una se denomina, como ven acá, unión retrasada, y otra es la no unión. ¿Qué influyen en una y otra? Factores generales, por ejemplo, la edad, la nutrición y enfermedades sistémicas. La edad es fundamental. Cuando más joven, el proceso de cicatrización es más rápido. Cuando más geronte, es más lento. Normalmente, la reparación biológica, la reparación de una fractura en un animal joven, cachorro, más o menos entre los 35 y 45 días está resuelta. Ya hay callo óseo y ya hay remodelación permanente. En animales gerontes, ese tiempo se traslada entre 60 a 90 días la reparación completa. Por ende, si ustedes ven acá este nombre que se denomina unión retrasada, quiere decir que ustedes exploran un cachorro a los 60 días y todavía no hay unión. Entonces se retrasa. Quiere decir que hay algo, una causa que está retrasando la unión. Lo mismo en animal geronte. Si están en 90 días postquirúrgico y todavía no hay reparación, es porque está retrasada. No es lo mismo el término no unión. La no unión significa que pasó el tiempo esperado y la fractura no se unió y no se va a unir más. A eso se llama no unión. Entonces, ¿qué factores predominan? La edad. ¿Qué otro factor? La nutrición. Recuerden que una dieta balanceada con kilos calorías por día, etcétera, es mejor que una dieta casera, en la cual se le incluye carne, se le incluye corazón, se le incluye hígado. Eso va en contra de una reparación de las fracturas. Enfermedades sistémicas, enfermedades infecciosas, enfermedades parasitarias, juegan en contra, lógicamente, de la unión. Factores locales en el lugar de la lesión. Acuérdense, si es una fractura, digamos, si era una fractura expuesta, el tiempo de exposición. Si supera las 16 horas, está infectada. Quiere decir que hay infección. Por ende, hay que tratar la infección primero para reparar. Y acuérdense del tejido necrótico. Si pasa mucho tiempo, pierde irrigación el tejido y pasa a ser un tejido necrótico que pierde vascularización. Y por último, ¿cómo se llega a un diagnóstico? Último, son por medio de métodos complementarios que son las inspecciones indirectas por medio de placas radiográficas. Síntomas. ¿Qué síntomas tiene un paciente cuando tiene fractura? Los síntomas se dividen en dos grandes grupos: los síntomas generales y los síntomas locales. De los síntomas generales, un término que ustedes ya lo vieron, se denomina shock. El shock era el síndrome de adaptación para determinadas cosas. Había 5 tipos de shock. El que nos interesa en este tema se denomina shock traumático. El shock traumático tiene síntomas: vasoconstricción periférica, taquicardia, taquipnea, y guarda con el último. Presten atención al último.
Todo paciente que es traumatizado desde el miembro anterior está muy cerca del tórax. Al estar cerca del tórax, nadie explora el tórax. Todos se limitan o dedican a explorar el miembro enfermo o el miembro alterado o el miembro fracturado. No es lo mismo una fractura de pelvis, fémur, tibia que una fractura de escápula y húmero y antebrazo, porque el miembro anterior, como su nombre lo indica, está adherido al tórax. ¿Y qué va a pasar? Puede haber esto que se denomina neumotórax y no puede pasar desapercibido, porque realmente el neumotórax es una urgencia médica. De los síntomas locales de la fractura, acá dice claudicación de cuarto grado. Está escrito así porque está dirigido a los equinos. Los equinos tienen 4 tipos de claudicación, de primero, segundo, tercero y cuarto. En cambio, en carnívoros, esta clasificación se va al número 10. Las claudicaciones en carnívoros se dividen del 1 al 10. Siempre que vean un paciente que no apoya el miembro es porque está fracturado. Es una norma. Paciente que no apoya el miembro está fracturado. ¿Qué va a haber en la zona? Hay una deformación. Cuando más alta es la fractura, más deformante. Cuando más baja, es menos deformante. Escápula y húmero se deforma grande. Desde codo hacia abajo las deformaciones son mínimas. Lo mismo en pelvis y fémur. Las deformaciones del miembro son muy grandes. Desde la rodilla al dedo las deformaciones son menores. Y por ende, si el paciente no apoya, va a haber un acortamiento del miembro enfermo. Y recuerden siempre, órgano par, se exploran los dos. El diagnóstico clínico, acuérdense que hay una serie de preguntas para hacerle al propietario. Se denomina anamnesis, después pasarán a la palpación, a la inspección, después pasan a la palpación y a la auscultación. ¿En qué caso se ausculta una fractura? Cuando ustedes tienen duda por medio de la inspección o de su palpación o no tienen experiencia, acuérdense que un hueso cuando se fractura crepita. Las crepitaciones habían de 2 tipos. Una era gaseosa o nívea o gaseosa, y la otra es la crepitación ósea. Quiere decir que si ustedes están en dudas que está fracturado un hueso, pueden poner el fonendoscopio, la campana en el lugar, mover los cabos y van a escuchar la crepitación ósea. Y por métodos complementarios, las placas radiológicas. Tratamiento. Ahora llegamos al tratamiento. El tratamiento es médico y quirúrgico. Siempre van acompañados. Tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico es colocar al paciente en lugar adecuado. Acuérdense que le duele. Las fracturas duelen porque lesiona el periósteo. El periósteo es la capa osteogénica inervada del hueso. Por ende, este grupo de drogas que se denominan analgésicos deben ser empleados. Ustedes están muy solidarizados con los corticoides. Los corticoides estabilizan las membranas, pero no son analgésicos. Tengan en cuenta, si llega en shock, después de una fluidoterapia, para estabilizarlo, para optimizarlo, después de 10 a 15 minutos se puede colocar un corticoide. Pero no se queden con el corticoide porque solamente estabiliza membranas. Debe haber analgesia. Tranquilizantes, según el estado de la piel y de los tejidos blandos, antibióticos, y la inmovilización que puede ser transitoria o de urgencia. El tratamiento quirúrgico
tenemos que hacer una inmovilización permanente o definitivo, que pueden ser incruentos como los yesos o cruentos como las osteosíntesis. Osteosíntesis es un término empleado para reparar la fractura en forma quirúrgica, por medio de clavos, de placas, tornillos, etc. Acá, a modo de solamente una vista panorámica, nada más que eso, porque tenemos entendido que al estar en cuarto año ustedes ya cursaron farmacología y ya no sé si están cursando o cursarán todo lo que es cirugía, anestesiología. Por ende, algunas cosas que podemos colocar acá de la bibliografía es tratamiento del dolor ortopédico, en el preoperatorio, intraoperatorio, primeras horas. Esto se tienen que referir a la bibliografía. Esta es una forma incruenta, externa, de un antebrazo fracturado, ya sea radio y ulna, en forma transversa, donde uno puede hacer un vendaje externo, y el objetivo de un vendaje externo siempre es inmovilizar la articulación proximal y la articulación distal. Siempre. Lo mismo acá, con una fractura tibial transversa, se inmoviliza la rodilla y se inmoviliza el tarso. Esta es la forma, dependiendo de la edad del paciente, el estado de nutrición, el piso, el peso, etcétera, etcétera. Valoración fracturaria, esto también es sacado de la bibliografía. Fíjense que dice acá medio como que le dan la importancia a las razas, digamos la talla. En razas gigantes, lesión múltiple como fracturas múltiples. En razas grandes, fragmentos reducibles. Y en razas toy, solamente una transversa. Pero acuérdense que en biología no es nada exacto. Pueden encontrarse con una raza gigante con este tipo de fractura y en una raza toy con este tipo de fractura. Esto es solamente a modo de ejemplo. No hay que tomarlo como algo fidedigno. El tratamiento ya quirúrgico, a modo también de ejemplo, porque en estas clases virtuales no podemos mostrar cosas que nosotros mostramos en clases presenciales. Es lamentable, pero es así. Acá lo que está mostrando la imagen es la colocación de un clavo intramedular. La colocación de un clavo intramedular son de dos formas. Esta que ven acá, esta forma, se denomina anterógrada. Ingresa desde la fractura hacia la extremidad proximal. Se denomina retrógrada, desde el fragmento hacia afuera. Esta otra que ingresa desde la extremidad proximal hacia la fractura, se llama normógrada. Esta es retrógrada y esta es normógrada. Cualquiera de las dos formas que utilicen están bien. Fíjense que hay que colocar en la punta del clavo este fragmento, colocarlo acá, venir con el clavo, enhebrar el fragmento distal y acá está el clavo colocado. Si es una fractura oblicua, lo que marca acá que se pueden hacer alambres que se denominan cerclajes para tener una mejor inmovilización fracturaria. Estos son otros tipos de sujeciones o fijaciones médicas quirúrgicas en la cual pueden ver distintas opciones terapéuticas. Acá se utilizan placas con tornillos, ven las formas que tienen las placas, hay de compresión, de distracción, hay combinaciones de placas y clavos o alambre de Kirchner, hay aplicaciones de bandas acá de tensión, por ejemplo acá tenemos un fijador, acá tenemos otro fijador, y ustedes verán en la bibliografía los distintos tipos de formas de
estabilizar el foco fracturario. Esta es una imagen de una fractura de fémur. Nosotros no nos interesa mucho la vía de abordaje porque realmente lo manejan muy bien por la parte de técnica o cirugía anestesiología. Lo que nos interesa sí es saber que ustedes sepan interpretar que en este tipo de fracturas oblicuas puede haber un enclavejamiento intramedular con 2, 3, 4, 5 cerclajes de acuerdo a cómo lo utilicen. Esta es otra forma de inmovilizar esta misma fractura. Es oblicua, pero se utiliza un clavo intramedular con un fijador esquelético unilateral con 4 clavijas que van sujetando la estructura para que se forme el callo óseo. Acá hay otras formas, solamente placa y tornillo. Acá combina clavo y tornillo. Acá combina clavo y fijador esquelético. Y acá combina, porque estas son las peores fracturas, las transversas, porque si no evitamos que roten, entonces se combina un clavo intramedular con un fijador esquelético simple en los dos extremos óseos. Esto es una tibia fracturada en la cual se pueden hacer varias opciones terapéuticas y quirúrgicas. Esta es la más básica, en la cual se coloca un clavo intramedular con alambre de cerclajes. Esta es una configuración que combina un clavo intramedular con un fijador esquelético unilateral. Y esta es una combinación que combina un clavo con tornillos. Esta es una imagen radiológica que se ven en los libros. Esta es la fractura original, la A, mecanismo de proceso inflamatorio, de reparación y remodelación. La fractura empieza a consolidar y remodelar. Esta es una combinación de fractura de fémur en la cual tiene un clavo intramedular, tiene una placa, tiene tornillo y tiene cerclajes. La fractura de los huesos largos, las fracturas diaficiarias, sería del cuerpo de los huesos, tienen una claudicación intensa. Esa puede ser mixta, de elevación y de apoyo. Hay crepitación ósea, hay movilidad anormal en la zona, hay una región deformada, caliente, dolorosa. Recuérdense que cuando se fractura se rompen los vasos, principalmente venosos, escapa sangre a los espacios intermusculares, entonces el miembro se deforma. El diagnóstico por palpación, complementario placas radiológicas, se realiza un método prequirúrgico y un postquirúrgico. Esto es a modo de ver qué puede pasar o cómo se hacen los abordajes, pero es a modo de comentario para que ustedes lo puedan ver. Es una reducción quirúrgica, siempre acuérdense de las primeras clases, asepsia y antisepsia de la zona. Se incide la piel, la aponeurosis, tejido celular subcutáneo. Se utilizan clavos, cerclajes. Se eliminan los coágulos, sutura de los músculos. Y después que terminan el acto, se realizan radiografías para certificar el éxito de la cirugía. Pronóstico. Pronóstico de qué va a pasar con el enfermo y con la enfermedad. Eso es pronóstico. En base a los requisitos de asepsia y la técnica quirúrgica, el pronóstico será favorable para la recuperación y la funcionalidad del miembro. En el 50% de los pacientes, formación de callo óseo, toleran la permanencia indefinida. O sea, cuando se utiliza, esto lo que quiere decir que cuando se utilizan placas y tornillos, en el 50% de los casos queda de por vida el implante con el paciente. El otro 50%, a pesar de tener bien formado el callo, hay proceso de claudicación, inflamación crónica, por ello hay que retirar el implante. Acá ven la foto de una fractura donde tiene un clavo roscado en la punta y un cerclaje. Acá tiene una placa, clavos, cerclajes, y acá, por ejemplo, ve, es una no unión. Acá no unió.
porque todavía está la brecha fracturaria. En algunos casos que se requiera la utilización o la colocación de sustancia esponjosa para rellenar espacios óseos, hay distintos lugares donde se puede recuperar esponja. Una de ellas es el tubérculo mayor del húmero, donde se incide la zona, se hace una apertura periostal y con una espátula se saca tejido, digamos, esponjoso, y se coloca en el lugar de la fractura. ¿Qué hace esto? Acelera el proceso de cicatrización ósea. Fíjense acá, por ejemplo, en esta fractura, donde en este trozo, en esta parte de la fractura se le coloca hueso esponjoso, hay una osteoinducción, una osteoconducción y una remodelación. Lógicamente que este tipo de cosas utilizadas en fracturas, digamos, la secuencia de reparación es mucho más benigna que si no utilizamos nada. Bueno, llegamos hasta aquí por el método de, digamos, clases virtuales, que realmente es una cosa, bueno, inexplicable, pero hay que hacerlo. Aquí tienen la bibliografía que pueden consultar: Brinker, Pierre Mattei, Fossum, García Alfonso, Slater. Wittig tiene 2 tomos muy buenos. Así que le dejamos a ustedes para que realmente continúen leyendo el tema y cualquier duda se comuniquen por medio de el aula virtual. Después le avisaremos seguramente cuándo van a ser las otras clases, el temario y el tema del parcial. Muchas gracias.